Bendiciones, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder compartir con ustedes a través de este medio, a través de este canal. De verdad que nos sentimos contentos, agradecidos con el Señor por permitirnos llegar a sus vidas a través de lo que hacemos, a través de lo que podemos transmitir en este contenido que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, compártalo. Si quiere comentar este video, lo puede hacer. Siempre nosotros respondemos los comentarios, interactuamos y tratamos siempre de tener esa cercanía. También tenemos los lunes el programa el interactivo con el pastor a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Y cuando no respondemos los comentarios de los videos, pues muchas veces lo llevamos allí y interactuamos con las personas directamente y les respondemos esas preguntas. Así que esto es un canal que se ha hecho con el propósito de edificar, y este ministerio que nosotros, el Señor, nos ha permitido dirigir es con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, de que podamos crecer. Y el tema de hoy también tiene que ver con el crecimiento espiritual y ministerial de nuestras vidas, porque muchas veces nosotros no entendemos las capacidades que el Espíritu Santo provee, y muchas veces la gente ha encerrado la capacidad y el poder del Espíritu Santo a las sanidades, a las liberaciones demoníacas y a una serie de acontecimientos que son loables y que son parte del poder del Espíritu, pero muchas veces relegamos la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia a un segundo plano. Y ni una ni la otra es más importante. Sin embargo, el obviar esto no permite muchas veces el crecimiento de muchos hermanos en la iglesia, y es un tema de preocupación en la mayoría de las congregaciones y el pueblo de Dios en sentido general en el día de hoy. El crecimiento de los hermanos, el desarrollo de los ministerios, el entendimiento de las cosas en cierta medida con una interpretación correcta y con una dirección correcta. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos dota de capacidades, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, para podernos dirigir correctamente por el camino que el Señor ha trazado. Entonces nos encontramos con que muchas veces nosotros, pues de alguna manera, obviamos la sabiduría de Dios y nos enfocamos en la inteligencia, el conocimiento que pueda tener un hombre. Escuche bien. Y esto es un problema que viene acarreándose en las doctrinas de la iglesia, en las enseñanzas y en la formación de los miembros. ¿Cuál? Que el no tener sabiduría espiritual e inteligencia espiritual lleva a la gente a dirigirse por normas, dogmas, doctrinas de hombre y a veces hasta doctrinas de demonios. Escuche bien lo que estoy diciendo, porque no es un invento mío, es una revelación bíblica de la palabra. La Biblia habla que hay doctrinas de demonios, que hay seres de tinieblas, de las tinieblas, disfrazados de ángel de luz, y que hay gente confundido y mal enseñada. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es volver a aprender o desaprender cosas que nos han enseñado y que no son así. Yo en estos días hablaba de la autoridad de Cristo y de cómo los fariseos veían a Jesús como quien tiene autoridad, decían ellos. Este no nos enseña como los escribas, sino que nos enseña o que enseña como el que tiene autoridad. Pero la autoridad de Jesús era porque Jesús podía reinterpretar lo que ya ellos habían interpretado. Escuche bien, lo que hace la sabiduría espiritual, el poder de la sabiduría de Dios, nos permite incluso cambiar o por lo menos mostrar una interpretación bíblica o de alguna doctrina de una manera diferente. Y usted dirá, ¿cómo así, varón? Porque el evangelio es el mismo, porque la gente a veces no entiende y no quiero que me malinterpreten. Quiero que me malinterpreten con lo que estoy diciendo. Hay cosas que se han enseñado durante muchísimo tiempo que usted asegura y cree que es así. Y cuando viene la revelación del Espíritu de Dios con sabiduría, con ciencia, con conocimiento, puede ser que esa enseñanza usted se la muestren diferente y usted diga, pero mira, tiene un contexto bíblico lo que dice el hermano, pero a mí no me lo enseñaron así. ¿Por qué? Porque es una revelación y es una revelación del Espíritu muchas veces. Y eso pasaba con el apóstol Pablo, eso pasaba con los apóstoles, que ellos no estaban enseñando lo tradicional que se enseñaba la religión judía o las demás religiones, o la demás línea de pensamientos filosóficos, como el caso de Pablo,
que lo mandan a buscar en el Areópago, que era un lugar donde se reunían los grandes filósofos de aquel entonces en Atenas, para escuchar lo que quería decir ese nuevo palabrero, ese nuevo predicador. Porque ellos entendían que venían con una filosofía diferente a lo que ellos ya conocían en todo el contexto mitológico y religioso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sabiduría de la que nos dota el Espíritu de Dios, estamos hablando de cosas que trascienden. La Biblia nos manda a anhelar la sabiduría, a buscar la inteligencia, a tratar de adquirir conocimiento. ¿Por qué? Porque esto es importante para que tengamos dirección, para tener las capacidades o las competencias necesarias en lo que Dios ha establecido en nuestras vidas, de manera ministerial y en nuestra vida cotidiana. Entonces, mucha gente a veces no enfoca el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como un capacitador o un dador de capacidades y de competencias. Y usted lee la Biblia y ve, por ejemplo, Éxodo 35, a Bezaleel, a Oliat, Dios lo llena de espíritu de sabiduría, de inteligencia, en ciencia, en arte, para ser artesanos, artífices de obras. O sea, si usted ve a Daniel, en el libro de Daniel, que Dios le da un espíritu superior y le da capacidad para interpretar sueños, para entender idiomas, o sea, le da una sabiduría que le permite tener una revelación y un conocimiento más profundo de las cosas. Pero no solamente pasa con ellos, ahí está Salomón también. Dios lo dotó de un espíritu de sabiduría. Josué, Dios lo dotó de un espíritu de sabiduría. Y una serie de grandes hombres que la Biblia muestra. El apóstol Pablo, ¿para qué? El apóstol Pablo decía, hablamos sabiduría, sabiduría en misterios, la sabiduría oculta que Dios ha destinado para nuestra gloria o ha preparado para nuestra gloria. Capítulo 2 de Corintios. Entonces, cuando usted lee y entiende lo que Dios está diciendo, Dios nos está llamando a nosotros a amar la sabiduría. Pero la sabiduría no es como la gente piensa, porque por ahí hay gente que tiene una sabiduría terrenal, diabólica, una sabiduría carnal, que no es la sabiduría espiritual. Y esos son los que manipulan, esos son los que extorsionan, esos son los que subyugan a la gente y de alguna manera pues buscan sacarle un provecho material y humano a la sabiduría o a la inteligencia que pueden tener. Entonces, tenemos que entender las cosas en su justa dimensión. Si Dios ha dotado al pueblo y a grandes hombres de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en conocimiento, nosotros tenemos que sacar el beneficio de esto. ¿Cuál es el beneficio? De que la gente pueda abrir los ojos, de que la gente no se deje engañar, de que la gente tenga una dirección sabia, de que podamos interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, de que podamos establecer una sana doctrina para la iglesia, para los creyentes, y de que podamos vivir una vida santa y piadosa, porque la palabra nos hace sabios para salvación. Sabios para salvación. Entonces, no es sabio para yo vivir de lo que conozco, sino sabio para que otros vivan por lo que nosotros podemos saber o conocer. Entonces, el servicio ministerial lleva a una persona con el don de sabiduría, con el don de ciencia, con el don de conocimiento o con cualquier otro don. ¿A qué? A ser humilde, a ser íntegro, a ser obediente a Dios. Y eso pues va a hacer efectivo el ministerio y las capacidades se van a desarrollar y van a crecer. En la medida de que usted es más humilde, más crece su ministerio. En la medida de que usted pone al servicio de Dios siempre las capacidades, talentos, cualidades que Dios ha depositado en usted, pero que voluntariamente usted los cede para el servicio, en esa medida usted va a vivir una vida bajo la protección del reino y bajo el desarrollo que ese plan perfecto de Dios se ha establecido en cada ministerio. Entonces, la sabiduría es lo que nos permite a nosotros, donde otros cometen el error, nosotros no cometerlo.
La sabiduría es lo que nos permite que a pesar de que parezca bueno lo que me enseñan, y que es así porque mucha gente lo ha enseñado durante muchos años, yo voy a evaluar eso que me están enseñando y lo voy a meditar y lo voy a analizar y voy a tener un pensamiento crítico. Por ahí hay gente que dice, y estaba viendo un programa hace unos días, o por lo menos vi un título, que decían que el cristiano no piensa, que el cristiano no piensa. ¿Y cómo podría ser esto? Esto era un filósofo que decía esto. En la medida de que el cristiano le da una doctrina a lo que él se refería, y el cristiano vive conforme a la doctrina o al adoctrinamiento, como ellos dicen también, que se le ha dado, y por lo tanto no tiene un razonamiento lógico ni una autocrítica para tomar decisiones o hacer las cosas, sino que está pautado por lo que ya le enseñaron y por la dirección que le han establecido. Eso tiene un cierto grado de veracidad en parte porque en muchos lugares hay gente que son como borregos, que siguen a la gente sin mirar para ningún lado, simplemente porque me dirigen por ahí yo me voy. Y de ahí usted ve un texto bíblico que dice, ¿qué pasará si un ciego guía a otro ciego? Todos caerán en el mismo hoyo. O sea, para usted seguir a alguien no puede ser ciego en el conocimiento de lo que le están enseñando o de la dirección que le están estableciendo. Usted tiene que discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo y tomar lo bueno para hacerlo. Entonces, dependiendo de lo bueno que sea lo que me están enseñando y de lo afines que sea con Dios, donde Dios pues de alguna manera apoye esto, entonces yo lo voy a ejecutar. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con gente que dice, yo nací en esta religión y en esta religión yo me voy a morir. Yo nací aquí y de aquí nadie me mueve. Mis padres murieron en esta religión. Eso es un gran error, eso se llama necedad. Y lo contrario a la sabiduría es la necedad. El necio no escucha razones, el necio no escucha consejos, el necio es lo que él diga, el necio se encierra en su propia opinión. Y es lo que dice la Biblia, que se hacen sabios en su propia opinión. El sabio escucha consejos, el sabio rectifica, el sabio corrige, el sabio sabe cuando tiene que cambiar de dirección, porque eso es lo que nos enseña la sabiduría. Tomar decisiones y decisiones que vayan afines con lo que Dios ha establecido. Entonces, la sabiduría de Dios es revelada al hombre. Jesucristo era la sabiduría de Dios revelada a nosotros. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios porque es el pensamiento de Dios revelado al hombre, el propósito de Dios, el plan de Dios. Entonces, cuando yo adquiero sabiduría, yo me lleno de la palabra. Cuando yo adquiero sabiduría, yo me lleno de esas cosas espirituales que Dios me está dando para fortalecer mi mente, para fortalecer mi alma y potencializar mi ser. Entonces, mi dirección siempre tiene que ser una dirección conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Y en esa medida, el Señor me va a bendecir. Para mí siempre va a ser un gran placer compartir con ustedes a través de este medio, a través de esta plataforma. Dios nos llama a ser sabios y no necios, a no ser sabios en nuestra propia opinión, a ser sabios en la opinión de Dios, en la palabra de Dios. Entonces la sabiduría nos direcciona. Donde hay dirección sabia, el pueblo avanza. Donde no hay visión, el pueblo perece. La sabiduría en el evangelio es práctica, no es una sabiduría teórica. No es que yo voy a recitar 10 textos bíblicos, un libro de la Biblia, o que voy a aprenderme cualquier cantidad de cosas. No, es que yo voy a practicar lo que aprendo y voy a llevar a cabo aquello que me sirve para crecer y para que otros puedan ser bendecidos. O sea, la sabiduría es tomar decisiones correctas. La sabiduría es practicar lo que yo he aprendido de parte del Maestro Jesucristo. Entonces, los grandes hombres de Dios que portan sabiduría es porque es un don del Espíritu Santo, pero además de ser un don del Espíritu Santo, también son personas que llevan a la práctica el Evangelio. No podemos quedarnos simplemente en lo teórico. El apóstol dice, Santiago, que no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra, que tenemos que ser hacedores de ella. Eso es una sabiduría práctica. Entonces, la sabiduría práctica conlleva a una manifestación de la inteligencia espiritual.
la que me permite arrepentirme, la que me permite reconocer mis errores, la que me permite perdonar a otros, la que me permite conocer más de la palabra. Es una inteligencia espiritual, no una inteligencia artificial, no, inteligencia espiritual, que me da las capacidades necesarias para la manifestación del poder de Dios, para poder vivir un evangelio práctico. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, se crió en el fariseísmo, conociendo la ley y los profetas y el antiguo pacto, y vivió una vida fariseica hasta que el Señor tuvo un encuentro con el Señor. Y a partir de ahí el apóstol Pablo dejó de ser un intelectual, un conocedor de la ley, quizás un maestro, para pasar a ser, ¿qué? Un hacedor de la ley. Alguien que después de perseguir a los que predicaban se convirtió en un perseguido. Pero su sabiduría trasciende en el tiempo. Uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento. Ahí están sus cartas, ahí está la sabiduría revelada, ahí está la revelación del misterio del apóstol, y ahí está el conocimiento divino en un hombre sabio que entregó su vida aquí en la tierra para ganar la salvación. Y este hombre decía, no pongan los ojos en las cosas de abajo, que perecen. Pongan los ojos en las cosas de arriba, que a vida eterna permanecen, en las cosas invisibles. Porque las cosas visibles perecen, pero las invisibles permanecen para siempre. Entonces la sabiduría nos lleva a nosotros a valorar las cosas, pero las que realmente tienen valor. Ser sabio es más que hablar elocuentemente, es más que haber leído muchos libros. Ser sabio es más que tener una profesión universitaria. Ser sabio es más que ser tomado en cuenta por la gente, por lo que hacemos, decimos. Ser sabio, ser humilde, ser íntegro, ser obediente, es tener dirección por la palabra y el espíritu, es vivir el evangelio y practicarlo, es amar al prójimo, es perdonar a los demás. Ser sabio es saber que Dios es quien gobierna nuestras vidas y que nosotros somos simplemente siervos en la mano del Señor. Y que esa sabiduría no es simplemente para darnos grandeza, porque el que engrandece es Dios, dice la Biblia, y el que puede humillar al más grande de los hombres también es Dios. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. No nos encerremos en los conceptos que se nos han enseñado a veces erróneamente. Vamos a abrirnos al conocimiento. Vamos a abrirnos a la sabiduría. Vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el maestro de nuestro pensamiento cristiano y que nos dirija. Es necesario que sea el Espíritu Santo que nos enseñe. Tenemos maestros y qué bueno, pero esperemos siempre que esos maestros sean dirigidos por el Espíritu, porque de lo contrario no serán maestros del reino ni van a influir en nuestra vida espiritual. Tienen que dejarte dirigir por el Espíritu Santo, sea que tú seas un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta o cualquier tipo de hombre de Dios o don o título que tengas. Si no está dirigido por el Espíritu de Dios, allí muchas veces no hay sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Es el que da todos los dones perfectos. El Padre de las luces. La Biblia dice, si alguien está a falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la va a dar. Si usted entiende que necesita sabiduría, que necesita conocimiento, que necesita salir de alguna duda, pídale a Dios que le dé sabiduría, pero también busque hombres de Dios que porten el don de sabiduría. La gente se movía a muchos kilómetros de distancia para ir donde el sabio Salomón. ¿Por qué? Porque allí van a encontrar algo diferente. Dios tiene algo diferente en tu vida y eso lo da el Espíritu Santo. El don de ciencia, don de sabiduría, don de conocimiento, de revelación, de poder, está en ti. Ese don lo da el Espíritu Santo. Vamos a manifestar eso, vamos a ser sabios y vamos a bendecir a otros. Para mí es un gran placer, siempre se lo digo, compartir con ustedes y llegar a través de este medio. Quiero invitarte a que participe en nuestro próximo seminario el 29 de junio de este año en curso 2024, a partir de las 5 de la tarde a 7 de la noche, hora República Dominicana, seminario de escatología, Daniel y Apocalipsis. Empezamos el sábado 29, 4 sábados vía Zoom, así que no importa en el lugar donde te encuentres. Si quieres participar, puedes comunicarte con nosotros al 809-614-9482. Seminario de escatología, Daniel y Apocalipsis. Vamos a ver el paralelismo profético, vamos a ver una actualización profética, porque vamos a ver los acontecimientos de este tiempo revelados en la Biblia y lo que está sucediendo. Vamos a hablar de Daniel y Apocalipsis y de ese paralelismo entre ambos libros.
Vamos a ver la interpretación correcta de todo ese simbolismo apocalíptico, pero también vamos a tocar temas muy importantes como el arrebatamiento, el anticristo, el sello o la marca de la bestia. Vamos a ver los acontecimientos finales, la iglesia en los últimos tiempos. Vamos a ver lo que está sucediendo hoy en día y vamos a ver qué dice la revelación bíblica en este seminario. Así que ya lo saben, seminario de escatología. También, pues ya muchos nos han estado escribiendo para preguntarnos sobre la escuela que hemos fundado, una escuela de inteligencia espiritual, Besalael, escuela de inteligencia espiritual, una escuela diseñada para los hijos de Dios. Esa escuela abre en septiembre, así que ya los formularios de inscripción se le están enviando. Usted se comunica también por nuestro WhatsApp del ministerio y le enviamos toda la información y el formulario de inscripción. Es una escuela totalmente gratuita y usted va a participar allí y va a seguir creciendo, aprendiendo una serie de materias y también de profundidades bíblicas en esta escuela, que no es un seminario tradicional, sino que es una escuela con un fundamento más amplio para su desarrollo ministerial y espiritual. Nosotros hacemos lo que Dios nos permite y en la medida que Dios nos bendice y nos da las posibilidades, pues abrimos las puertas a poder dedicar un poco más de tiempo y de expandir el reino de Dios a través del ministerio que Dios ha depositado en nosotros. Recibe una palabra revelada, recibe una palabra del reino, una palabra del poder y sea bendecido. Gracias porque usted nos bendice siguiendo este contenido, compartiéndolo, haciendo lo suyo. Bendice esta plataforma y eso es de bendición para todos nosotros y agradecemos su apoyo. Así que nos reencontraremos en una próxima. Si no se ha suscrito, suscríbase, comparte este contenido. Los lunes tenemos el contenido del interactivo con el pastor Almanzar a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Y los jueves a las 10 de la mañana, el pastor y sus invitados. No se pierda nada de lo que tenemos aquí, porque hay muchas cosas nuevas que vienen por ahí. Pero disfrute este jueves de el pastor y sus invitados. Un programa muy especial que tenemos y que yo sé que será de bendición para su vida. Así que un abrazo fuerte a la distancia desde aquí, desde la República Dominicana, esperando que Dios bendiga su vida, su familia, sus hijos y todo lo suyo, su ministerio. Así que vamos a ser sabios, pero sabios para salvación. Llévese del consejo de Dios, llévese del consejo de los hombres de Dios. Déjese dirigir por el Espíritu Santo, porque el que es dirigido por el Espíritu Santo es llamado hijo de Dios. Vamos a guiarnos por la palabra, pero no por la palabra enseñada por hombres, manipulada y tergiversada como lo hizo Satanás en el Génesis, sino una palabra revelada y una palabra enseñada a la luz de las Escrituras. Eso es ser sabio. A la luz de la Biblia, Dios nos llamó a ser sabios para salvación, no necios. Así que los necios son los ateos que dicen que no hay Dios, como dice el libro de los Salmos, que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Y eso no es sabiduría. Ser sabio es reconocer a Dios, apartarse del mal y amar y bendecir a los demás. Un abrazo fuerte. Para mí, su hermano Víctor Almanzar, un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima, si el Señor lo permite, si Dios quiere.